Muchas gracias por acompañarnos y comenzamos hoy un nuevo ciclo de nuestro renovado estudio de Megillat Ruth. Nuevo ciclo hablando ya de los pormenores de este capítulo segundo, donde presentamos a Boaz, ese hombre Gibor Hail, primo en principio de Elimelech, y estudiábamos acerca de su nombre, Booz, esa fortaleza, ya que el día que llegó Naomi con Ruth a las tierras de Moab, a las tierras de Betlehem y Judá, había sido el fallecimiento de su esposa. Sin embargo, el hombre es realmente un hombre de Gesed, un hombre de bondad. Hay quienes entre los Jajamim lo asocian en la Gemara de Baba Batra, Amar Rabba Barrab una, Amar Rab Ibzan de Boaz. Cuando el libro de Shofetim, en su capítulo 12, versículos 8 al 10, nos habla acerca de un juez que reinó después de Gidón en particular. Se trata eventualmente de Ibetzan di Bethlehem, y que nos cuenta el libro de Shoftim que tuvo 30 hijos y 30 hijas, que casó fuera de su tribu, y 30 hijas trajo para sus hijos de fuera de la tribu de Betlehem de Yehudá, y él reinó sobre Israel, gobernó a Israel durante 7 años, y murió Ibzán y fue enterrado en Betlehem. Así que eventualmente una prolífica familia se le atribuye a Boaz, obviamente, que está asociado desde el punto de vista de nuestro Sefer Shoftim, de los Jajamim, perdón, con Boaz. Es Ibetzan de Betlehem. Bueno, habíamos estudiado entonces que Ruth le dijo a Naomi: permíteme ir ahora al campo, versículo 2, a rebuscar entre las espigas en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia. Y Naomi le contestó: ve, hija mía. Entonces vimos cómo eventualmente aquí Ruth es como que le pide permiso, pero también forma parte de un escenario activo, proactivo, en el cual la pobreza en la cual se encontraba Naomi era realmente insostenible. Entonces ella le pide permiso, autorización, y aquí vemos cómo también se vincula Naomi con Ruth, y ahora ya la llama hija mía, Biti. No hay ninguna duda con que esta tarea de ir a rebuscar entre las espigas era una de las tareas que le cabían a las personas indigentes, pobres, que la Torá observa como nuestro apoyo sincero y verdadero para todos aquellos que son necesitados. 3 mitzvot habla la Torá acerca de los dueños de los campos, Leket, Shigeha y Peah. Lo primero es esto que Ruth pide para ir en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia, quiere decir aquel que quiera hacer gesed conmigo. Y en este caso la mitzvah de Leket es cuando los agricultores juntaban toda su cosecha, y eventualmente todo aquello que caía al campo no podían volver sobre él para volver a rejuntarlo, simplemente tenían que dejarlo hasta que llegase eventualmente el indigente del momento y pudiera recoger por sí mismo eso que se llama leque. También está la shejejá, es aquello que olvidó el agricultor de recoger, y la PA, que naturalmente era un extremo de su campo. Y esto marca, obviamente, una iniciativa muy proactiva, vuelvo a decir, de parte de Ruth, que decide no quedarse eventualmente de brazos cruzados, sino salir en ayuda de su suegra. Y aquí entonces es cuando nosotros hablamos de que casualmente, no hay casualidad, el versículo 3 nos pone aquí a un escenario muy particular. Y Ruth se fue, y espigó, o sea, liquetá, en el campo detrás de los segadores. Es decir, los segadores son los que trabajan para el campo natural, y ella iba detrás. Todo lo que se caía, no volvían a rejuntarlo, ella lo recogía. Y ocurrió, dice
casualmente que esa parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech, ¿no es cierto? Vaiker, Mikreha. Y entonces hablábamos acerca de justamente de la casualidad. ¿Hay casualidad o hay causalidad? Aquí quedamos en nuestro último encuentro del pasado 13 de diciembre, el lunes pasado, que ahora hoy nos vinimos a martes por una cuestión de imposibilidad. Ayer estaba en Jerusalén. Le habíamos dejado la pregunta eventualmente, ¿por qué la Megilá elige utilizar el motivo de la casualidad? Vaiker dice así, mamá, en tema de visualidad, que eventualmente estaría contradiciendo todo el sentido de la ashgajá, de la providencia divina. Dice, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué dice y ocurrió casualmente que esa parcela del campo pertenecía a Boaz, que era de la familia de Elimelech? Y entonces, aquí es donde entramos hoy, en un escenario que el Abarbanel explica, lo llama Anabá le Re'iyat Geula. Es como esa modestia, esa humildad, como para poder ver, para poder observar de lleno todo lo que representa la redención. Y entonces, queridos y queridas nuestros, gracias por participar, que nuestro Shehur sea por la refugia de todos aquellos por los cuales estamos pidiendo constantemente, refuá shlema, día a día, semana a semana y Shabbat tras Shabbat. La visión de la Geulá, en la concepción de Am Israel, está en la base, en el basamento de la existencia de este mundo. Cuando la responsabilidad, explica la Barbanel, de la conducción hacia esa meta que se llama, y lo decimos en el Alenu de Shabeach, Letaken Olam Bemalchut Shaddai, quiere decir corregir, reparar este mundo bajo el reinado de Akadosh Baruj Hu, Tikuna Olam, obviamente está reposando sobre los hombros de la casa de David Amelech. Esto lo sabemos bien, ¿no es cierto? Dice la Gemara de Pesajim, Masejet Pesajim, Shiva Devarim Nibreu Kodem Shenivra Olam. Dice la Gemara de Pesajim, en una baraita, 7 cosas fueron creadas antes de que fuese creado este mundo. Ve, y son la Torah, la Teshuvah, el Gan Eden, el Gehinom, quiere decir las fuentes del abismo, Kisea Kabot, el trono celestial, Ubet Amigdash, y el Bet Amigdash 6, y el séptimo es Shemosh el Mashiach, el nombre del Mashiach. Así nos dice, por lo tanto, no hay ninguna duda de que toda la expectativa de la Geulá también está pautada desde los cimientos de este universo creado por Dios. Ahora bien, para nuestro asombro, obviamente, en una revisión integral de los textos, vamos a poder identificar que el reinado de la casa de David, ¿de dónde surge? Surge, florece, et semach David abeja merat atzmiach, decimos en la plegaria, el brote de David, tu servidor, prontamente harás de brotar o de florecer, nace de acontecimientos verdaderamente extremos. Ruth, la moabita, de cuyos descendientes van a ser David Amelech, y Naamá, la amonita, que fue nada más y nada menos que la esposa de David Amelech, y la mamá de Rehabam, el hijo de Shelomó, Naamá, perdón, la esposa de Shelomó, y la madre de Rehabam, el sucesor de Shelomó Amelech, son, miren ustedes qué descendencia. Por un lado, Ruth es moabita, Naamá es amonita, Moab y Amón. Y Moab y Amón, como todo el mundo recuerda, son los hijos que nacieron, hijos nietos, que nacieron de Lot, con sus 2 hijas, ¿verdad? La mayor y la menor. Así lo recordamos en Bereshit. Cuando Lot se separa y se va a vivir a Sodoma y Gomorra, y luego a Kadosh Baruj Hu, tras escuchar el clamor de la injusticia de Sodoma y Gomorra, decide traer para esos territorios la destrucción del cielo, y lamentablemente no sobrevive nadie, habiendo los Malachim salvado, obviamente, a Lot, su familia también, solo que la mujer de Lot, obviamente, se alejó para buscar eventualmente
sus pertenencias, entonces no pudo eventualmente, no pudo ya volver porque se transformó en la famosa estatua de sal. Entonces vemos nosotros que Moab y Amón son mamash el origen de todo lo que representa el escenario del Mashiach, tanto Ruth como Naamá, la amonita. Y esto llama verdaderamente nuestra atención. Estas naciones precisamente no fueron condescendientes, ellos no fueron generosos con el Todopoderoso por haber salvado a su ancestro Lot de la destrucción de Sodoma. Al contrario, Moab y Amón se mantienen en sus acciones más que nada negativas para herir, dañar y también hacer que Israel pecase. Entonces, dice la Gemara, una cosa muy fuerte, dice en la misma, en el Midrash, perdón, de Bereshit Rabbah, dice, Lo dayam, shelo pare'u lanu tovot ela ra'ot. Dice, no alcanza para esas naciones que no nos depararon lo bueno, sino precisamente lo malo. Vaishlach malachim el Bilam ben Beor, beata lejana del Mazé. Tenemos entonces que Balak, rey de Moab, le pide a Bilam ben Beor que vaya a maldecir al pueblo de Israel. Y dice entonces en el libro de Shofetim, al principio del libro de Shofetim, Vayesof elav et bnei Amon be'amalek vayelech vayachit Israel vayireshu et irat marim. Que allí entonces llamaron, se unieron los canaanitas con los hijos de Amón y Amalek y conquistaron la ciudad de Jericó. De una u otra manera, más allá de no devolvernos el bien, nos hicieron el mal. Y por lo tanto, el castigo para Moab y Amón, ¿cuál es? El castigo que determina la Gemara para ellos, entonces, es que no pueden entrar la voz de Kehal Israel. Quiere decir, en la comunidad de Israel y en las Nebuot, en las profecías realmente de ira, de furor sobre su destrucción, que habrá de alcanzar en algún momento la existencia de ambos. Y estas profecías obviamente pertenecen al profeta Yeshaya, el profeta Irmía, en sendos capítulos, el 15 en Yeshaya, el 49, si no me equivoco, de Irmiyahu, en donde tanto Yeshaya Anadí como Irmiyahu habla de sendas destrucciones de Moab y de Amón. Asimismo, el nacimiento de Pérez, que es el hijo de Yehudá con Tamar, que tuvieron mellizos, Pérez y Zerach, el nacimiento de Pérez, que es el fundador de la dinastía de David, porque allí está la dinastía de David, es una consecuencia de qué vínculo del suegro con su nuera, de Yehuda y Tamar. Obviamente cuando Yehuda se confundió con ella y pensó que era una prostituta cuando estaba en el plano del camino, allí en la encrucijada del camino. Shlomo Amelech habría de nacer después de qué escenario, también de un escenario complejo. David Amelech, que había tomado a la esposa de Uria Hiti, llamada Bathsheba, el segundo hijo, ya que el primero murió, el segundo hijo de David y Bathsheba es Shelomo Amelech. Entonces, Natán Anabí obviamente lo reprendió a David con todo eso. Entonces, cuando ustedes piensan en todo este escenario, obviamente, cuando estamos estudiando Megilat Ruth, tenemos que salir solamente un poquito más allá de la superficie para penetrar realmente en las raíces y vemos aquí que, bueno, nuestro recorrido por el Tanaj, la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, nos tiene que ayudar a entrometernos en esta época y comprender más que bien todo lo que es un escenario fundacional desde el punto de vista del advenimiento mesiánico. Entonces, todos estos acontecimientos, tratamos de decir, y explicaba la Barbanel, vienen a fortalecer, a reforzar la conciencia que los pensamientos y los caminos del Todopoderoso no nos son dados a nosotros, los seres humanos, para una comprensión o para una previsión, ¿no es cierto?, antes de que los mismos ocurran.
Así lo dice Yeshaya Naví, Kilo machshavotay machshavotechem, velo dartichem berajai neum Hashem. Porque vuestros pensamientos no son los míos, ni vuestros caminos son los míos, dice Hashem. Este es Yeshaya Naví, en su capítulo 55, 58, no me acuerdo en este momento, pero allí está la diferencia sustantiva. Por lo tanto, estos acontecimientos fueron la base, el background para la determinación de nuestro Jajamim, para la definición de ellos que la Geulá habría de aparecer cuando, dice la Gemara, Sheloshah Ba'im Be'eseh Hadad. Hay tres cosas que vienen en medio de una profundísima distracción, cuando menos nos demos cuenta. ¿Saben cuáles son? Mashiach, Metziah, Be'akrab. Quiere decir, lo que menos esperamos viene, el Mashiach, encontrar algo y un escorpión. Esas son las tres cosas que dice la Gemara de Sanedrín. Y por lo tanto, todo es un camino casual, ¿no? O sea, que es lo que menos podríamos llegar a pensar. Por lo tanto, con todo esto, obviamente, el atributo, la cualidad de la modestia, del recato, le concede al ser humano una mirada eventualmente desde su lugar de la fe, eventualmente, que le permite encontrarse y reencontrarse con su creador y por lo menos conocer de una u otra manera cómo la mano de Kadosh Baruj Hu, Yad Hashem, es la que conduce toda la historia. ¿Sí? Eh, y el Rav Kook que estudiábamos en Shabbat, justamente, hace uno o dos Shabbatot atrás, que Rav Kook decía que es imposible adquirir eh, una asagá brurá, una percepción preclara, sino por medio de la humildad, el recato. Y aquí está entonces también la condición esta de la humildad y la modestia. Entonces, por el mérito de esta humildad, de este atributo central, Moshe Rabenu, por ejemplo, es el que adquiere. Veáis Moshe Anav Mikol Adam. Ustedes recuerdan, Moshe Rabenu era el más humilde de todos los, más modestos de todas las personas que había en el mundo. Pero precisamente pudo de esa manera Moshe Rabenu, con toda su grandeza, con toda su humildad, poder hacer descender la Sagrada Torá a todo el mundo. Pero también por su carencia como ser humano, también no se le permitió eventualmente llegar a la profundidad de la sabiduría divina, sino que también hay cosas, obviamente, que le quedaron ocultas a Moshe Rabenu, y eso lo sabemos precisamente cuando ocurrió el Maaseh Egel, el becerro de oro, si ustedes recuerdan, allí en Perashat Kitizá, cuando Moshe Rabenu le dice a Kadosh Baruj Hu, Be'atá, im namatzati hem be'aineja, más ahora le dice Moshe Rabenu a Kadosh Baruj Hu, si he hallado gracia y comprensión ante tus ojos, o di'aini nait derajeja be'edaaja, hazme saber cuáles son tus caminos, así puedo tener conciencia de ti. ¿Y qué le correspondió al Todopoderoso? Lo tujarli lotet panay, kilo irani adam bahai. A Kadosh Baruj Hu le dijo, no vas a poder ver mi rostro, ya que no puede verme el hombre y seguir con vida. Por lo tanto, Megilat Ruth, queridos míos, nos describe los fundamentos del reinado de David, de la casa de David y de su Mashiach a nivel futuro. Y pide, por supuesto, brindarnos a nosotros como el atributo de la modestia, de la humildad, es esencial en la construcción de la fe del pueblo de Israel a partir de un motivo llamado la casualidad, la mikriut. Y esta anabá, esta modestia, eventualmente este recato, representa uno de los fundamentos de la nebuá, de la profecía en Megilat Ruth, que hizo que esta Megilá fuera necesaria para todas las generaciones ulteriores. Por lo tanto, nuestro deber como pueblo de Israel es poder avisorar, es poder expectar y ver cómo habrá de florecer la salvación a partir de acontecimientos de la realidad y que actuemos junto con el Todopoderoso para que esa realidad eventualmente pueda avanzar y pueda progresar con nosotros. Pero, dice, debemos saber que la Geulá completa
esa Geulá Shelema, como pedimos, que Kadosh Baruj Hu nos traiga la Gealenu Geulá Shelema, Leman Shemeja, debe estar dirigida solamente por Heshbonot Shamayim, por las cuentas celestiales, que esos caminos están muy ocultos de todo ser humano. Y eso tenemos que aprenderlo y saber. Bueno, nos vamos al versículo 4 con vuestro permiso. Y entonces acá vemos en la aparición la entrada de Boaz en la escena. Veine, Boaz va mi Betlehem, Vayomer la Kotzerim, Hashem imahem, Vayomerulo, Yobarejeja Hashem. Y aquí que vino Boaz de Betlehem y les dijo a los segadores, los Kotzerim. Kotzerim son los que están haciendo la Ketzirá. Katzir quiere decir cortar, cosechar. Les dijo una brajá, Hashem imahem, como decimos los sefaradim, cuando subimos al Sefer Torah, estamos repitiendo lo que dice Boaz, Hashem imahem. Y entonces, ¿qué le respondieron ellos? Le respondieron, Yevarejeja Hashem, que Hashem te bendiga. Por lo tanto, lo mismo nosotros le decimos a la persona que sube al Sefer Torah, Hashem imahem, se le responde, Yevarejeja Hashem. Te agradecemos si mantenemos los micrófonos. Si mantenemos los micrófonos cerrados, les agradecemos porque si no el ruido se transforma en imposible de poder hablar. Gracias. Entonces, aquí tenemos un escenario muy bonito, entonces donde ya vemos cómo se van generando los saludos en la época bíblica. Bueno, este pasuk obviamente es un pasuk simple, pero también del cual podemos aprender muchísimas reglas en cuanto a todo lo que representa el vínculo y todo lo que es Midata Anabá, también el atributo de la humildad, del recato. Entonces, el hecho de que de repente, he aquí, Vejiné, que vino Boaz, esto marca de que no era parte de la rutina que Boaz estuviese en el campo. Y por lo tanto, esta llegada de Boaz está descrita como Vejiné, y he aquí, algo nuevo, algo inesperado, algo inexpectado. Quiere decir, no se esperaba que él viniera. Entonces, la forma en que Boaz se dirige a los segadores y de cómo él se manifiesta con su palabra, y entonces podemos descubrir parte de su mundo interior y también lo que era la perspectiva, su análisis de cómo veía su mundo. A partir de la respuesta de los segadores, de aquellos que están cortando la cosecha, podemos entender cómo cómo impactó ese encuentro con Boaz en el mundo espiritual de Boaz. Entonces Boaz se dirige a los Kotzerim y les dice a ellos, Hashem imahem, el Eterno sea con vosotros. Y esto, obviamente, lo que quiere decir, más allá de que entendamos el sentido, es que la relación con el Todopoderoso, dice, define todo lo que es la existencia del ser humano, tanto la espiritual, emocional, como la de acciones, ¿no es cierto? Ahora, en una mirada desde la perspectiva de la emuná, de la fe, el punto de partida de Boaz, ¿cuál es? Que la persona puede encontrarse con otras criaturas creadas por Dios en todos los caminos a los cuales esa persona se dirige en su vida, como nosotros. Y por lo tanto, él conduce a sus segadores, o lo lleva a pensar a sus segadores, que la presencia de Dios se encuentra con ellos también. Quiere decir en su personalidad, en su voluntad, que ahora se está manifestando a través de su acción. Hashem imahem. Hashem está con vosotros. Qué bueno. Entonces, dice en la Gemara de Berajot, que estudiamos el otro día, también, con el Rab Volve, dice la Gemara de Berajot, Darash Bar Kapara, nos enseñaba Bar Kapara, ¿cuál es una perashá pequeña, una sección ínfima, mínima, de la cual dependen todos los cuerpos de la Torah, todas las mitzvot de la Torah? La perashá pequeña se llama, dice el libro de Teirim, Behol derajeja da'eu. En todos tus caminos sabe a Dios. Be'u yeyasher orjoteja. Quiere decir,
y Él habrá de enderezar todos tus sendas. Estudiamos el viernes en Mishle, precisamente en el Bet Knesset, en Shabbat con Rav Wolbe, y a la tarde de Shabbat volvimos a pasar por el Rav Kook. Rav Kook decía que cuando tú intentes con toda tu capacidad mental y con todas tus fuerzas hacer lo que él hace en la meta suprema de de la integridad, de la completitud, en cada uno de los aspectos que hablan de la Shlemut, y entonces ahí llegarás a la conciencia de conocer a tu Dios. Vas a poder, Bejol de la Jeja, Da'eu, Bejol, la integridad de tus caminos, puedes tomar conciencia de Dios, y a partir de allí, entonces, en todos los caminos, y la segunda parte es, a partir de allí, a Kadosh Baruj Hu, y ella Joteja. Tú notarás eventualmente que tus caminos, que parecían ser caminos de Ma'agalet Tzedek, en círculos o sinuosos, ahora todos se enderezan, todos conducen a una meta. Muy interesante lo que decía el Rav Kook. Y entonces dice, esta mirada casi externa, si podríamos llamarla así, eh, si yo miro todo este cuadro desde afuera, debería entender que hay unos que se dedican a la materia, el Homer, la cosecha, y otros que están pensando en la espiritualidad. Pero esta separación entre la santidad y el Hol, lo común, dice, es parte de la realidad humana, fundamentalmente porque existe una contradicción entre lo que es el mundo material y el mundo espiritual. Mientras que el mundo espiritual aspira a elevar al hombre hacia todo lo que es la comprensión de lo divino, y lo que hace es prácticamente abrir las compuertas de este mundo, solamente que son compuertas muy limitadas, Haye Sha'ah, la vida de este momento, la vida del mundo material, y entonces la vida del trabajo, del esfuerzo, que obviamente lo llevan al hombre a entrar en una rutina que cada vez más se ata a este mundo material, pero también lo hace abandonar, ¿por qué no?, de la vida natural, y de esta manera va a dejar la libertad al mundo del espíritu para que pueda golpear, latir en su cuerpo y conducirlo hacia cumplir las mitzvot de la Torah y hacer más tovim. Entonces, cuando la persona puede, eventualmente, la persona que quiere consagrarse, ¿qué hace entonces? Habrá de reducir mucho sus fuerzas materiales y dejar todo lo que está dedicado a la vida natural para poder unirse hacia un mundo diferente. Y ahí está el contenido de Boaz, a los Kotzerim. Precisamente, miren ustedes, ¿no? De un tema muy poco importante, aparece aquí Boaz hablando Hashem Imagen. Y entonces, ¿qué quiere contener? El Hashem Imagen tiene dentro de sí los fundamentos de lo espiritual y lo material que están componiendo a cada uno de nosotros como seres humanos. Y habla, describe una realidad, ¿no es cierto?, donde cada parte se complementa con la otra. No hay contradicción, hay complementación. Y es así entonces que nos dice el Rav Kook, Akedushah Shebachol. Él habla de la santidad en lo profano, ¿no? Y entonces en ese caso la emuná de Israel, la fe del pueblo de Israel, está en un proceso de conciencia permanente de la unidad divina que eventualmente viene a testimoniar que en este mundo, el mundo de lo profano, el mundo de lo simple, acá, en este mundo del cada día, que vivimos cada día, de nuestra rutina, del hall, hay pequeñas semillas del Kodesh, de la santidad, que tienen una virtud muy, muy particular, una virtud muy singular. Y cuando logramos manifestarla, obviamente nos vamos a poder ver retroactivamente, ¿no? Le mafrea, se dice en hebreo, que el mundo nos parece como si estuviera compuesto por partículas separadas. Y esto es lo que hablan los sabios de la mística judía. Estudiábamos en algún momento de alma de Peruda.
Alma de peluda es el mundo de la separación, de la dispersión. Y entonces dice, no es tanto así este mundo, que lo vamos a ver cuando podemos descubrir esas simientes interiores nuestras, más allá de que estemos sumergidos en lo profano, vamos a ver que este alma es alma de Judá. Alma de Judá es el mundo de la unidad. Y por lo tanto, el anteúltimo profeta, Zeharia Anabí, es el que nos dijo a nosotros, al final, Veaya Hashem lemelech al kol haaretz, vayom ha'u, y Hashem echad ushmo echad. En aquel día será Hashem uno y su nombre uno. La Gemara es clara y pregunta, ¿acate no? ¿Quiere decir que todavía Dios no es uno? Dice, no. Llegará el momento en el cual el mundo, todas las religiones del mundo van a concebir verdaderamente la unidad de Dios y que este mundo que Él creó, de acuerdo a su voluntad, como decimos en el Kadish, es un mundo que no es el mundo de la separación, sino el mundo de la unidad. Por lo tanto, miren ustedes lo que podemos aprender de lo que hace Boaz, ¿no? Una cosa tan simple, tan rudimentaria. Boaz entonces se dirige a los Jotzrim y esa forma de dirigirse a ellos nace eventualmente de un mundo que está completamente ligado al mundo de la emuná y de la fe, y obviamente hace una declaración delante de ellos que a pesar de que están cegando, están quitando la cosecha, están haciendo un maaseh julín, una obra profana y cotidiana, ellos tienen que saber que lo que están haciendo también tiene un valor divino. Hashem y Mahem. Maravilloso, ¿no es cierto? Todo lo que eso es el concepto de Boaz. Por lo tanto, aquí podemos entender de dónde nace la drashá de los Jajamim, la interpretación de los Jajamim, que dice que el objetivo de la Ketzirá, el objetivo de el cortar, eventualmente del cegar todo lo que representa la cosecha del campo, era para poder cumplir la mitzvah de que es del Korban Ha'omer. Porque nosotros empezamos nuestro estudio cuando hablábamos, y no sé si lo recuerdan, que nos dice en la época del comienzo de la cosecha de la cebada. Ustedes lo ven acá, el comienzo de la cosecha de la cebada. La cebada es la cebada. Y el comienzo de la cebada es en Pesaj. O sea, al día siguiente del Yom Tov se traía el Korban HaOmer. Entonces es interesante que dicen aquí los Jajamim que esto era mamash el Korban HaOmer. Y por eso es que los bendice de manera. Entonces, por el mérito de la kavaná, de la intencionalidad que pusieron en su hacer, que lo hacían todo por amor a Dios, se revela eso sagrado que está en su obra cotidiana, en su obra de Jol. El encuentro, por último, con los kotzrim, con los segadores, eventualmente, que son los materialistas, en este caso, con el mundo espiritual de Boaz, también hacen hacer una respuesta de ellos. Ellos también le responden a Boaz y que le dicen, Hashem te bendiga, Yevarejeja Hashem. Quiere decir que los segadores pueden distinguir que Boaz es poseedor de una percepción en la cual ve a la divinidad que está involucrada con todos los ámbitos de la vida y por lo tanto a él le desearon Yevarejeja Hashem, que este vínculo con la divinidad siempre vaya creciendo en él. La mirada desde el punto de vista de la fe, para que podamos valorar entonces cómo la Megilá está toda imbuida de un mundo que es la identidad pura del pueblo de Israel y justamente la conocemos a partir de este escenario de Megilat Ruth, vaya, en la mirada entonces desde el punto de vista de la fe, una brajá, ¿qué significa? La brajá, una bendición, viene a expresar un jibur. ¿Con qué se une la brajá? Baruch atah Hashem. Quiere decir esa unidad, unirme con el Dios de este mundo. El hombre bendice meromam, quiere decir meromem, eleva de esta manera el tema de la brajá por medio de dar a conocer cómo es ese vínculo eterno entre la fuente divina de la brajá y
que se relaciona con la acción terrenal que vamos a hacer en ese momento. Voy a decir una brajá, Baruch atah Hashem, Elohim melech haolam, shehakol niyah bidbaro, que dice, yo satisfice mi sed eventualmente, pero por sobre todas las cosas, hice que todo eso se vincule con quién, con esa necesidad superior, que es la presencia de lo divino. Y entonces, aquí tienen ustedes una acción material, que yo tome un refresco, eventualmente, al cual, que representa solamente una suerte de levush, ¿no? De vestimenta material de este mundo, que le da una vestimenta a lo espiritual y se esconde dentro de él también. Entonces, a partir de este encuentro con el mundo espiritual de Boaz, vamos a poder entender de dónde van a ser, ¿no es cierto?, después, más adelante, su deseo de ser el Goel, quiere decir de ser el redentor en este caso, para darle sucesión al esposo de Ruth, el que había muerto sin hijos, y hacer entonces la Geulá de Ruth, la moabita, y de poder dar un hijo que tenga el nombre del muerto. Entonces, por el mérito de esa mirada que está pletórica de Emuná, él va a poder ver también todo lo profundo que se haya oculto y que serán como beneficio para el Am Israel y para el mundo todo, con la Geulá de Ruth en la construcción del reinado de la casa de David. Entonces, nos dicen los Jajamim algo muy interesante. En una mirada mucho más profunda, el encuentro entre el mundo bendito de Boaz y el mundo de Ruth, la moabita, es obviamente algo que emerge de la brajá de Hashem a Abraham, cuando Hashem le dice a Abraham, Beheye brajá, y tú serás una bendición, y serán benditas por tu causa, Benibrejú beja, Kol mishpejota Adama. Así le dijo a Kadosh Baruj Hu en Perashat Lech Lecha, le dijo a Kadosh Baruj Hu, Be'ezha legoy gadol, te haré un pueblo grande, perdón, te bendeciré en bendeciré tu nombre, Beheye Berajá. Quiere decir, y serás una bendición. Aquí está todo pautado desde un principio. El concepto de la Berajá eventualmente se une o se conjuga con, en la metáfora, con una acción de abrajá. Abrajá, le abrij, es cuando tengo un árbol, por ejemplo, y quiero hacer que ese árbol se reproduzca otro al lado de él. Entonces, ¿qué se hacía? Mabrijim. Mabrijim era tomar una rama larga de ese árbol y volver a colocarlas dentro de la tierra. Eso se llama abrajá. También viene de la palabra abrajá. Y entonces, esa abrajá es lograr un retoño que salga de ese árbol, ¿no es cierto? Llevando parte de sus ramas, todavía unidas al árbol, al contacto con la tierra. Y entonces, eso significa volver a crear un retoño nuevo por medio de Jiburó, la Tzemach Mekorí, como se dice en la halajá. Y entonces, de esa forma se hacían las intervenciones en los campos con los cultivos. Esta pregunta, obviamente, esta metáfora, perdón, como estábamos diciendo, la Ayalá, la metáfora, habla que el concepto de la abrajá, la berajá, la bendición, logra ser abrajá, quiere decir como un trasplante, quiere decir conjugarse con la fuente divina hacia el sujeto de la bendición, que representa como una fuente surgente, permanente, para poder acercar hacia nosotros la bendición divina, la plenitud divina, por su intermedio, para que de esa manera la acción de la bendición pueda encontrar su camino resuelto. Entonces, lo que nos dice el libro de Bereshit en Perashat Lech Lecha es que Akadosh Baruj Hu bendijo a Abraham que su fuente, que sea la fuente que su camino, por cuyo camino el mundo habría de recibir Brajá y pudiera conectarse con toda la temática inherente a lo divino. Am Israel, en este caso no Abraham,
el Jibur de Am Israel, la unión del pueblo de Israel con el Creador del mundo, es cada uno personal. Las naciones del mundo van a poder encontrarse con la divinidad solamente por medio de Abraham y su simiente. Quiere decir, todas las religiones del mundo encontrarán el vínculo con Dios a través de Abraham. Pero nosotros en Am Israel lo encontraremos por nuestro esfuerzo personal. Por supuesto que Abraham es el que marca el camino. Pero nuestra tarea es individual. Los Jajamín, obviamente, dijeron que entre las abrajot, esas trasplantes que se habrán de realizar en el futuro entre Israel y las naciones del mundo, van a haber dos figuras de la descendencia de Lot. Ruth, la moabita, y Naamá, la amonita. Cuando ese rama que se vuelve a plantar junto al árbol para que nazca un nuevo retoño, va a hacer que ellas vuelvan a arraigarse en el territorio de Israel, y eso representa una situación, un acontecimiento que la historia humana lo define como la construcción de la casa de David y su Mesías futuro. Dice el Yalkut Shimoni, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, Mai Dichtiv, ¿qué es lo que está escrito? Benibrehu beja kol mishpechot Adamá, y serán benditas por tu causa, le dijo Dios a Abraham, todas las familias de la tierra. Afiru mishpechot adarot ba'adamá em mitbarjim el bishvil Israel. Aún aquellas familias que viven en la tierra, que quiere decir que están arraigadas en el plano más profundo de lo material, no serán bendecidas sino por causa de Israel. Entonces dice, Kol Goyeha Ares, inclusive dice todas las naciones del mundo, todos los pueblos, Afilu Sfinota Baot Megalia Leaspamia. Incluso las embarcaciones que van desde la Galia, Francia, hasta España, no serán benditas sino por causa de Israel, dice Jacob Timón. Amar a Kadosh Baruj Hu Abraham, así le dijo Kadosh Baruj Hu a Abraham, Shete berejot tovot yeshli leabrich becha, Ruta Moabia benama Ab. Yo tengo dos berejot tovot. Berejot tovot quiere decir dos fuentes, pero que también que van a ser trasplantadas. Acuérdense, tengo una rama del árbol, la encorvo hasta llevarla a tierra y a partir de allí dará un nuevo retorno. Dos buenas ramas tengo para ti, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Abraham. Una se llama Ruth, la moabita, y otra es Naamá, la amonita. Por lo tanto, todo esto que estamos ahora cerrando en este cuarto versículo del capítulo 2 es que por el mérito del mundo tan bendito de Boaz, él va a poder obviamente identificar, digamos así, que el ingreso de Ruth bajo las alas de la divinidad habrá de poner en marcha toda esa abrajá, toda esa trasplante del árbol, ¿no es cierto?, que aconteció en el momento que nació Moab, para Lot y para su hija mayor. Increíble, pero este es el escenario que hoy tenemos que guardar. Y bueno, nos encontraremos seguramente próxima semana para el versículo 5, donde nos vamos a encontrar que nos dice allí, Bayomer Boaz de Naharo Anitzav, a la Tetzrim de Mía Nahara. Acá se produce el encuentro. Entonces Boaz le preguntó al criado suyo, que estaba a cargo de los segadores, dice, ¿de quién es esta joven? De mí Nahara Azot. O sea, ya saben perfectamente bien que eventualmente aquí aparece una joven que llama la atención de Boaz porque no era de su campo, ni siquiera era de su familia. Bueno, esto será el escenario para el próximo Sheur. Eh, no, yo entiendo que la expectativa de muchos puede ser avanzar rápido. Nuestro estudio de los Nevi'im y de los Ketuvim es respetar ante todo y por sobre todo la sabiduría de los comentaristas, y por lo tanto nosotros tenemos mucho tiempo para estudiar Baruch Hashem, y lo bueno tiene que ser también un poco más lento de lo habitual.
Y por eso es que vamos explicando cada cosa con su, espero, profundidad y que nos permita a nosotros sentir verdaderamente la plenitud de lo que representa el mundo de este Tanaj, que es un mundo verdaderamente apasionante. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. De noche estaremos estudiando el Rambam en lugar del día de ayer. Gracias por estar con nosotros. Disculpen, y que, bueno, que tengamos siempre de voz.